Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, yo les voy a pedir un favor, si nos podemos correr más o menos juntitos así, un poquitito nada más, los que puedan, ¿no? Porque por ahí cuando son chiquititos, viste que movernos pareciera que es todo el mundo. Así que si nos podemos mover un poquitito así para estar un poco juntos, por ahí mejor. Pasa muy seguido por ahí que cuando recordamos los coros viejos pasa esto, ¿sí? De que a algunos le cambiaron la letra como lo escuchamos en el cassette. Sí, soy viejo, ¿qué le vamos a hacer? Que le cambiaron la letra a lo que nosotros capaz que lo escuchamos en el cassette, o si los que escucharon CD, y que después la cantamos y modificaron dos o tres cosas, o el ritmo, o si cantamos más acelerado o menos acelerado. Y a mí me pasaba mucho cuando yo me iba a Buenos Aires a ver a la que hoy es mi señora, y entonces vieron que nosotros los himnos, por lo menos en Plotier, los himnos, terminaba la estrofa y hacíamos un silencio como de 50 años más o menos hasta empezar la segunda estrofa, ¿sí? Después del coro. Bueno, cuando iba a Buenos Aires se cantaba ta, 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 ahí, ta, que parecía que íbamos ya en un tren, ¿sí? Veloz, cantando los coros. Claro, son formas, ¿sí? Que por ahí los que saben música después te dicen, vos vas a la lectura y te dicen, no, pero es así, así, bueno, listo, nosotros lo aprendimos al ritmo de tortuga, parecía. Pero bueno, igual lo aprendíamos, ¿qué va a ser? Y pasa con estos coros que cuando recordamos para atrás, en nuestra adolescencia, en la actividad adolescente, nos enseñaban de una forma y después se cantaba de otra, ¿sí? Había veces en donde de adolescentes nos decían en la actividad que podíamos aplaudir y cuando era la reunión de familia no se aplaudía, entonces más de un aplauso quedaba ahí de largo, ¿ve? Son cosas, formas que se van adaptando en las reuniones, pero bueno, igual lo cantamos, igual salió bien, así que lo pudimos completar. Agradezco la invitación, ¿sí? Para ver este tema que me pasaron. Voy a poner el cronómetro, ¿sí? Porque me estoy acostumbrando por ahí para no pasarme por ahí con el tiempo y demás. Poder tener acá una guía que me vaya diciendo cuánto tiempo llevo y cuánto tiempo tengo, más que nada. Me pasaron uno de los temas y por ahí después lo compartía con Eli y la verdad que es un tema que es rico porque es justamente un tema que no solamente se puede ver o tratar en lo que es en el ámbito del matrimonio, ¿sí? Sino que lo podríamos tratar aún en las actividades de preadolescentes, de adolescentes y aún de jóvenes, ¿sí? Y el tema es hacer frente a una palabra que se llama frustración. Y nosotros vamos a ver esa palabra, su significado, y lo que vamos a ver en esta noche es tomarlo justamente en lo que es en relación a nuestro matrimonio, ¿sí? Y si nosotros nos ponemos a pensar un poquito, cada uno de nosotros en nuestra cabeza, capaz que tenemos una idea de qué es la frustración, ¿sí? Tal vez traemos esta palabra, este hecho, desde nuestra niñez, después pasando por diferentes etapas, aún tal vez más marcado en la adolescencia, después cuando somos jóvenes y después, ¿qué pasa? Tenemos que ver esta palabra, esta situación de la frustración dentro del matrimonio. Y vamos a ver qué es lo que por ahí puede llegar a causar en el matrimonio, pero también ver ejemplos de la palabra de Dios y ver cómo la palabra de Dios nos lleva a poder tener una forma de decir, bueno, ¿y qué hago con esto? ¿Qué hago con la frustración? ¿Qué cosas pueden pasar en mi matrimonio cuando ocurren frustraciones? ¿Y para dónde salimos? ¿Sí? No es para dónde salgo, ¿sí? Cuando estoy soltero es para dónde salgo. Cuando estoy casado es para dónde salimos. ¿Qué hacemos? Ya es en plural la cosa. Aunque el problema sea de uno o sea del otro, se tiene que resolver en plural, entre los dos, ¿sí? Cuando nosotros vamos a lo que es la palabra esta que es frustración, un escritor cristiano dice que la frustración es un profundo sentimiento de desagrado
generalmente provocado por expectativas insatisfechas. Es la amargura que manifestamos cuando fracasamos en obtener algo o cuando las cosas no salen como deseamos. Eso es la frustración. Y en nuestro matrimonio, desde el momento que nos casamos y empezamos a transitar, las frustraciones podemos llegar a tener. De hecho, las tenemos, porque si empezamos a contar para atrás y empezamos a ver cuántas cosas muchas veces no salieron como las deseábamos y fue un rotundo fracaso. Y ahí ya se abre el panorama, porque esto involucra mucho desde el trabajo, desde mi relación con mi esposa, capaz que mi expectativa era una, y cuando ya me caso y la convivencia, el vivir entre los dos, es otra, y ya tal vez no mire con el mismo sentimiento de amor y de todas esas expectativas que yo tenía. ¿Por qué? Porque justamente nosotros tal vez teníamos un ideal y en el matrimonio se empieza a ver lo que realmente somos. Somos dos personas distintas, con crianzas distintas y que se unen para tener un fin común, ¿sí? Muchas veces se dice que cuando el matrimonio comienza son dos piezas, ¿sí?, que encajan perfecto, pero que a medida que va pasando el tiempo se tiene que rozar para que la pieza encaje mejor y van a haber chispazos. Van a haber chispazos. No es malo, el tema es que ¿cómo hacemos con esto? ¿Y qué pasa cuando hay frustración en nuestro matrimonio? ¿Cómo lo solucionamos? ¿Cómo hacemos que los fracasos que pensábamos que no íbamos a tener, que capaz que pensábamos que el matrimonio iba a ser todo color de rosa, como fue tal vez la luna de miel, o como veíamos que iba encaminado en nuestro noviazgo, ¿sí? Porque era todo felicidad, era todo amor, era todo lindo, pero ya cuando comenzamos a vivir juntos, ya ese olor a perfume hermoso que usaba él, ya no empieza a estar. Empieza a haber otro, ¿no? ¿No, Pau? Otro perfume. Aquel pelo hermoso que veíamos en todas las reuniones, en una mañana capaz que nos asustamos porque aparecen todos los pelos así. Entonces son cambios que vamos viendo y que tenemos que juntos caminar, seguir y afrontar. ¿Y qué pasa cuando ocurren las frustraciones? ¿Sí? Porque las vamos a tener que pasar, ¿eh? Desde pequeños grados hasta grados más grandes, cosas más grandes. Vamos a pasar frustraciones cuando los hijos no están. Y vamos a pasar frustraciones cuando los hijos están. Y ahí ya cambia también la perspectiva de cómo va a reaccionar mi vida, ¿sí? Cómo lo voy a tomar yo. Vamos a ir a leer en primer lugar en Proverbios para que empecemos a ver lo que puede llegar a causar cuando empiezan a haber frustraciones, ¿sí? Dice que es la amargura que manifestamos cuando fracasamos en obtener algo o cuando las cosas no salen como deseamos. En Proverbios capítulo 13, versículo 12, dice lo siguiente: la esperanza, ¿lo tienen todos? Proverbios capítulo 13. Dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Y vamos a empezar con esta primer parte a analizar, ¿sí? Para ver el tema de las frustraciones. La esperanza que se demora es tormento del corazón. Nuestras vidas dentro del matrimonio podemos pasar justamente por las frustraciones. Hay tantas cosas que capaz que esperamos y se demoran y pueden provocar en nuestra vida lo que dice acá el consejo del proverbio.
produce un tormento del corazón. ¿Cuántas veces por aquellas frustraciones que tuvimos en nuestro matrimonio causan que nos enojemos, nos empezamos a hablar de diferente, ya el tono de nuestra voz cambia, porque estamos en medio de la frustración? Puede ser en lo laboral, puede ser en lo espiritual, puede ser en la relación de todos los días, ya no nos hablamos como antes. De novio, capaz que hacíamos lo imposible, en mi caso, yo hacía lo imposible para llegar al horario y conectarme a la compu y poder hablar con Eli. Y era una constante de tener ese tiempo de hablar y de hablar y de hablar y de hablar y de hablar. Llega el matrimonio, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Bien. Ah, bueno, listo, me arreglo. Chao. Y todo lo que creíamos que hacíamos antes, ya no se reproduce. ¿Y saben qué? Empezamos a perder de vista uno de los factores, que es la falta de comunicación en el matrimonio. Puede llevar a que nosotros nos sintamos frustrados. Tanto que nos comunicábamos antes y ahora nuestras conversaciones, si no son discusiones, pareciera que no vale. Lo que esperábamos, la esperanza se demora y es el tormento del corazón. ¿Cuántas cosas nos aparecen de malo cuando no se empieza a dar todo aquello que esperábamos? El trabajo que iba a llegar a tiempo, el hijo que esperábamos o la hija que esperábamos, ¿sí? La casa que queríamos, comprar el terreno, o comprar el primer auto, o tener esto, o tener lo otro, y no se da y ya es un fracaso. ¿Y qué empezamos a hacer? Lo primero que sale es la falta de comunicación. Ya no nos hablamos igual. Ya nuestra relación empieza a ser distinta. Y estamos hablando de que somos dos personas que están juntas. Y quiero que vayamos a Proverbios capítulo 18, 22, porque acá vamos a empezar a ver, ¿sí? Y esto nos tiene que quedar muy claro, ¿sí? Lo que es el matrimonio. Cuando nosotros vamos a Proverbios capítulo 18, dice el versículo 22, el que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Lo leo en otra versión. Dice, encontrar esposa es encontrar lo mejor. Es recibir una muestra del favor de Dios. Lo primero que hay que tener en cuenta es que estas situaciones de frustraciones involucra a dos. Soy yo y mi esposa. Es mi esposa y yo. Ahora, ¿qué concepto tengo yo de la persona que tengo a mi lado? De parte de Dios dice que encontrar esposa es encontrar lo mejor. Cuando hay frustraciones, ¿me desquito con mi esposa o con mi esposo? ¿Le echo la culpa a mi esposa o a mi esposo? ¿La denigro? ¿La bajo? ¿Le hablo mal? Y encontramos acá que dice que cuando encontramos una esposa encontramos lo mejor. ¿Cómo si es lo mejor yo reacciono ante una frustración de mala manera? ¿Cómo puede ser de que no tenga en cuenta lo que Dios me dice? ¿Qué es para mí mi esposa? Y la esposa piense, ¿qué es para mí mi esposo? Es lo mejor. Y dice que es recibir una muestra del favor de Dios. Es lo que recibí de parte de Dios. ¿Tenemos en cuenta lo que significa el matrimonio? Cuando vamos a lo que Dios puso a nuestro lado. Y que estas situaciones, las frustraciones, ya no las arreglo. Bueno, vos por tu lado y yo por el mío. No, es entre los dos. Y si los dos vamos a tener justamente que ayudarnos, vamos a tener que comunicarnos, vamos a tener que hablarnos. ¿Cuántos matrimonios hay que hoy se sienten solos, más que acompañados?
ya sea porque uno pasa más tiempo en su trabajo o en sus cosas y por ahí no atiende a su esposa y viceversa. ¿Cuánto hay que hay conflictos que no se resuelven en el momento? ¿Cuántas veces nos pasan de que por ahí hay una situación que ocurrió, que nos ocurrió, ya sea de índole laboral, ya sea de índole espiritual, y eso produce en los dos, hay un conflicto y hay que solucionarlo. ¿Y cuántas veces no lo solucionamos? Y nos vamos a dormir como que se acabó el día y cuando nos despertemos al otro día, es un nuevo día, y no se pasa. Muchas veces nos pasa a los varones, esto muchas veces nos pasa a los varones, que cuando no resolvemos las situaciones, recordemos, nuestra esposa nos va a recordar en algún momento lo que no solucionamos. ¿Y cuántas veces es justamente por situaciones que nos llevaron a esto, por frustraciones que no arreglamos? Porque habían conflictos no resueltos en nuestra vida diaria y no las hablamos, no le dimos una solución. ¿Cuántas veces nuestro matrimonio puede llegar a convertirse en una rutina de todos los días? Salgo a un horario, vengo al mismo horario o hago las mismas cosas y ya nuestra vida de familia, de matrimonio, gira en un horario, gira en una rutina constante y no hay nada nuevo para hacer. ¿Cuánto nos pasa por ahí que con los chicos nos piden salir y estamos ahí, no, que tengo que esto, que tengo que el otro, y que esto, y que mi trabajo, y que esto, y que más importante esto, y cuando deberíamos cambiar un instante, nuestro matrimonio es una rutina y pareciera que ya no lo aguantamos así, porque es así. En algún momento, varones, a nosotros, a nuestra esposa nos va a decir, che, salgamos, necesitamos respirar aire, algo distinto necesitamos. Y los varones, ¿qué decimos siempre? Estoy cansado. ¿Vieron? No, hoy no puedo. No, fusilado vine. No, mañana. Mañana hacemos todo. Hoy no. Y resulta que al otro día, al mañana, pasa otra cosa distinta y ya volvemos a la rutina de siempre. ¿Cuántas cosas necesitamos cambiar, no? Para que esto, que es la frustración porque lo siente mi esposa, o muchas veces lo voy a sentir yo, varón, y no las solucionamos, no las arreglamos. ¿Cuántos conflictos que están sin resolver en nuestra vida y necesitan solucionarse? Vamos a ir a 2 ejemplos para ver justamente algunas de las actitudes que pasaban cuando una de las 2 personas sentía la frustración por un hecho que estaba pasando en su matrimonio. Y vamos a considerar algunas cosas de cómo reaccionaba la otra persona. Y después vamos a ir a algunos textos para tener en cuenta de cómo trabajar en nuestro matrimonio cuando ocurren estas frustraciones. Si hay algo que decía un escritor, dice que la frustración es un estado transitorio. Y por ende, es reversible. No es que vamos a ser frustrados para toda la vida, lo podemos cambiar. Se puede solucionar. ¿Hay un arreglo? ¿Se puede? Podemos otra vez arrancar otra vez con toda la fuerza. Podemos darle un giro, pero es entre los dos. Es entre los dos. El matrimonio funciona de a 2. Vamos a ir a 1 Samuel. En 1 Samuel, capítulo 1, nos cuenta la historia de lo que era Ana y
y su esposo, ¿no? Elcana. Dice el versículo 2, y tenía él 2 mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina, y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía, dice, de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina a su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, dice, a cada uno su parte, pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival Penina la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y escuchen acá, y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Pasa muchas veces que nosotros nos queremos sacar la frustración del otro lo más rápido posible, ¿sí? Y muchas veces cometemos un error, que es el error que cometió Elcana acá, y que muchas veces podemos llegar a cometer nosotros. Muchas veces tal vez no tomamos en serio lo que le está pasando a la persona que Dios me dio. Elcana le dice, ¿por qué llorás? ¿Por qué estás afligido? Elcana ya sabía que era porque no tenía hijos. Porque después cuando él responde le dice, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Pará. ¿Qué sos, Superman, Elcana? ¿Qué me creo yo cuando hay una situación que tenemos que solucionar y tal vez mi esposa está afligida, llora, y yo me quiero como deshacer del problema? ¡Ay, algo chico! ¿Cómo lo tomo? ¿Le presto realmente el valor que tiene que tener? ¿O la hago sentir peor? La respuesta del Elcana pareciera que es mínimo lo que te está pasando, Ana, vos. ¿Yo acaso no soy mejor que eso que decías vos? Y tengamos cuidado. La palabra de Dios deja los ejemplos, hermanos, para que tengamos cuidado. Para que nuestro matrimonio no seamos nosotros soberbios, no seamos arrogantes. Y esto nos pasa a nosotros los varones muchas veces de cara dura, de cabeza dura que somos. De que minimizamos el problema de a quien tengo al lado, de su situación. Y tenemos que conocer a la persona que tenemos a nuestro lado. Cuando tiene sus días, sus momentos en que no anda con la sonrisa y con todos los chistes encima para hacerme. Y tiene sus momentos en donde tiene los hijos, y cuando están los hijos, capaz que nosotros estamos afuera, todo lo demás, y cuando volvemos la casa está pata para arriba y lo primero que hacemos, ¿y por qué no le dijiste algo? Y ni nos dimos cuenta de qué pasó en todo el día. Y minimizamos todo. ¿Sí? No, pero ya se va a pasar esto. No tenemos hijos y todo lo dejamos para mañana, ¿sí? Somos así. No tenemos hijos, lo dejamos para mañana lo soluciono, mañana lo arreglo. No. Cuando tenemos hijos, no, pero lo que pasa es que es más importante él antes que esta. O sea, siempre tenemos una excusa. Minimizamos todo. Y si podemos, no tomamos en serio lo que nos dice nuestra esposa. Y esposa, tengamos cuidado cuando nosotros hablamos y tenemos que decirles cosas. Capaz que ustedes nos dicen 100, nosotros con 2 cosas que le digamos, tal vez es un mundo y no nos entienden. Acá Elcana pareciera que deja todo ahí nomás. Bueno, Ana, ya se te va a pasar esto.
Yo soy mejor que 10 hijos. No le pongamos el signo de pregunta. El Cana está respondiendo, yo soy mejor que 10 hijos. Y no está entendiendo, está pasando por alto algo importante, ponerse al lado de la persona, hablar. ¿Qué te aflige? ¿Por qué estás así? ¿Es por esto? Bien, vamos a buscar esto, vamos a encontrar una solución, salimos los dos juntos. Qué diferente que sería esto, ¿no? Si lo podemos llevar nosotros en nuestro matrimonio y no hacer sentir a la otra persona lo peor, ¿sí? Porque el Cana no da ninguna solución, se pone él como pareciera lo más importante antes que el problema de su esposa. Cuando nosotros vamos a Génesis, capítulo 16, nos encontramos con una situación muy similar, ¿sí? La frustración de Ana era justamente que el hecho de no tener hijos, ella veía de que su forma de poder disfrutar y su forma de poder todos los años ir y adorar a Dios, no lo podía realizar, no lo podía llevar a cabo, porque faltaba algo importante, algo que el Cana minimizaba, y era justamente esto de poder ir con el hijo. Y nosotros muchas veces nos sentimos frustrados porque capaz que queremos hacer cosas y no tenemos lo que tanto desearíamos, ya sea un hijo o cualquier otra cosa, dentro de lo que es lícito en el matrimonio. Y estamos frustrados y no le encontramos la vuelta. Bueno, cuando nosotros vamos a ver lo que dice Génesis capítulo 16, ocurre un hecho muy similar. Está Sara y Abraham. En el capítulo 16 dice que Sarai, que fue el primer nombre que tenía, después fue cambiado a Sara, mujer de Abraham, dice, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ellas. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia. Escuchemos los tiempos, Al cabo de 10 años que había habitado Abraham en tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. En la frustración podemos llegar a cometer errores graves por tratar de solucionarlo a nuestra manera. Y es el cuidado que tenemos que tener como matrimonio. Si nosotros nos ponemos a ver acá lo que hizo Ana, Ana está pidiendo que haya otra persona que sea la que conciba, sea la que tenga un hijo para ella y que después se lo dé. El problema está en que Abraham accede a lo que estaba mal. No era lo correcto. No era lo que había que hacer. Y Abraham se olvidó de lo que pasó en el capítulo 15. En el capítulo 15 acá de Génesis, es Dios el que le promete a Abraham que va a tener descendencia. Y cuando Dios habla de la descendencia, Abraham no está pensando en la sierva, está pensando en su esposa Ana. Sara, perdón. Ya se me van los personajes. Está pensando en ella.
O sea que Abraham sabía que había que esperar en Dios. Sabía, lo tenían claro. Dios se lo había dicho. Y él sabía que la descendencia iba a venir con Sara. Ahora, cuando Sara le plantea la otra solución, Abraham en ningún momento dice, no, esto está mal. No es lo que Dios me dijo. No es lo que Dios me prometió. La descendencia va a venir cuando con vos voy a tener un hijo. Yo le creí a Dios. ¿Cuántas veces en nuestro matrimonio hay frustraciones por cosas que hicimos, tomas de decisiones que hicimos mal? Y nos frustramos. Pero nos frustramos porque tomamos mal la decisión. No era lo que Dios quería. No era lo que había que hacer. No era lo correcto. Acá la forma en que nosotros vemos parecería que, pero si está esperando un hijo, ¿cómo? Sí, pero si le vemos para atrás, Abraham tenía la promesa. Dios no hablaba, y Dios no habla hoy a los varones, ¿sí?, en fantasías. No habla como si fuera esto un libro, un cuento que nos está diciendo Dios cómo tenemos que ser delante de Él. No nos habla así, Dios nos habla con la verdad. Y si queremos evitar después sentirnos por la frustración y hacer cualquier cosa, entonces atengámonos después las consecuencias. Porque Sara y Abraham tuvieron las consecuencias. La tuvieron. Y es triste. Aunque después nosotros vemos, nació Isaac y todo lo que pasó. Sí, porque Dios, su promesa que fue en el principio para Abraham, siguió, Dios no se equivocó ahí, La que la pifiaron fueron ellos. ¿Y cuántas veces Dios nos dice, hay que esperar, hay que esperar, hay que esperar, hay que esperar? Y resulta que no esperamos y cometemos los errores. Y después estamos frustrados. Y en la frustración empieza el enojo, que el error fue tuyo, que no fue mío, que no, que esto que era así, así. Y estamos tristes, lloramos, la relación no es la misma, hay enojo, hay ira. Todo esto marca la frustración, Y es muchas veces por no esperar. Y acá el mirar, cuando yo veo a Abraham, es mirarme yo, ¿qué conozco de Dios? Y nosotros los varones tenemos una gran responsabilidad en nuestra familia. De conocer lo que Dios nos pide y mi hogar, ¿cómo se va a dirigir? ¿Se va a dirigir con la verdad? ¿O cuando por alguna rapidez o algo que se quiera hacer no en los planes de Dios, yo le voy a decir a mi señora, sí, total, ya está? ¿O nos vamos a mantener firmes en esperar en lo que es la verdad de Dios? Porque podemos llegar a cometer el error. Acá ya lo tenemos. Se cometió el error, estaba afligida, veía cómo era su sierva, empezó a ver, pero fue un error lo que hicieron. Y en nuestras frustraciones, muchas veces lloramos. Muchas veces nos damos contra la pared. Y no tenemos que ir y decir y acusarnos entre los dos a ver quién tuvo la culpa. Tenemos que entre los dos volver al Señor si hemos fallado, si hemos errado, y empezar nuevamente como el Señor sí quiere. Ahora vamos a ver algunos puntos que tenemos que tener en consideración cuando vemos alguna frustración en nuestro matrimonio. En Santiago capítulo 1, versículo 19, y ya vamos a ir cerrando con estos pequeños puntitos acá para tener en consideración. En Santiago capítulo 1, verso 19 dice lo siguiente: por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para enojarse. Qué tarea, ¿no?, que nos pone el Señor. Cuando tengo que estar con la persona que amo,
con aquella persona que el Señor me dice que encontré lo mejor, que es lo mejor. ¿Sí? Nuestra esposa es lo mejor. ¿Sí? Esposa, tu esposo es lo mejor. Y es lo mejor y es el favor, la muestra del favor de Dios. Hay algo que Dios hizo para que nosotros estuviéramos juntos. Cuando ocurren esas cosas y tenemos que solucionar nuestros problemas y lamentablemente vemos las frustraciones de nuestro matrimonio, entonces tenemos que aprender a hacer esto. Dice, seamos prontos para oír, escuchar. A los varones nos cuesta escuchar a nuestra esposa, porque nosotros resumimos todo en 10 segundos capaz. Nuestra esposa da el detalle y podemos estar durmiéndonos en la cama tal vez y nos siguen contando. Y la Biblia dice que antes de largarnos a hablar y cortar la conversación y poner nuestra postura y decir andate a dormir porque estoy cansado, dice que nosotros seamos mejor prontos para oír, tardo para hablar. Hay un momento donde hacemos la pausa y, bueno, ahora hablo yo, creo esto, ¿sí? Tardo para irarse. ¿Cuántas veces nos enojamos, no? No, pero no ves que yo te estoy hablando primero, deja que yo termine, después vamos acá, después vamos allá, vamos a hacer esto. Y es parte de la comunicación que tenemos que tener en el matrimonio. Hay un hermano que decía que cuando hay problemas en el matrimonio, repercute en el trabajo, en la vida familiar y en las amistades. Y si hay hijos, lo más probable es que también a ellos los afecte. Cuando hay problemas, va a afectar el trabajo, en la vida familiar, en las amistades, y si hay hijos, lo más probable es que también a ellos les afecte. Cuando no tenemos hijos, es una cosa. Cuando están los hijos, nos empiezan a escuchar, empiezan a conocernos verdaderamente como somos. Por eso es bueno hacer este ejercicio que nos manda Dios. Nos manda Dios a hacer esto. No les digo que esta noche estén 2 horas escuchando a la esposa, todo lo que capaz que en 1 año, 2 años no resolvimos. No, esto es despacio ahora. Ahora lo trabajamos bien, tranqui, ¿sí? Efesios, capítulo 4, verso 22. (4:26) Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Que la preocupación o el enojo que tengamos, ¿sí? no perdure en el tiempo. ¿Sí? Que pasen días sin solucionar las cosas. Que pasen meses sin solucionar las cosas. Que pasen años sin haber hablado las cosas. Mientras más rápido lo resolvemos, es mejor. Mientras más rápido lo podemos hablar, es mucho mejor. Porque capaz que no tengamos la respuesta ahí en el momento. Hay muchas cosas que no se solucionan. Bueno, acá tenemos la solución. 2:30 de la mañana, después de haber hablado 4 horas, tenemos la solución para esto. No es así por arte de magia. El tema es que no vayamos a confrontarnos y a pelearnos y a discutir y estar horas y horas discutiendo y peleándonos y nos vamos a dormir con el enojo, con la bronca, con frustrado porque, este que antes me escuchaba ahora no me escucha. Este que me decía que me amaba ahora, pero ni me escuchó. ¿Qué soy para él? Dice la palabra de Dios, se pueden enojar pero no pequen. A veces que no me va a gustar lo que me diga, capaz que me lo tenga que decir a mí. No me va a gustar. Pero vos eras esto y ahora es esto, y tenés que cambiar esto, y no me va a gustar que me lo diga. Y la palabra de Dios dice, ahora cuando ustedes se enojen, cuando nos enojemos, que no lo dejemos en el tiempo, para que después salte de nuevo, ¿sí?
salte, pareciera que traemos cosas del 2007 a la realidad, entonces parecía que sea una pantalla imaginaria y ahí está anotado lo que me faltó arreglar. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Efesios 4:32 dice lo siguiente: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cuánto necesitamos de esto? De perdonarnos. Que somos cabeza dura muchas veces los varones. Y las mujeres también tienen sus lados. Tienen sus formas de ser. Y necesitamos llegar muchas veces y juntarnos y estar y solucionar los problemas, porque la cosa no da más. ¿Y saben qué? Nos tenemos que perdonar. Y es impresionante como dice acá, ¿sí? Porque dice, como Dios también los perdonó en Cristo. Nosotros muchas veces somos medio mezquinos para perdonar. Pues nosotros perdonamos, pero a los 2 meses hay un problema y ese perdón vuelve otra vez para atrás. Bueno, pero ¿te perdoné o no te perdoné? Perdonar significa que no lo vuelvo a hacer, lo volviste a hacer. ¿Cómo es el tema? No fue verdadero el perdón. O sí fue verdadero el perdón. Y empezamos otra vez a discutir. El tema es que nos perdonamos y ahora el tema es que tenemos que hacer las cosas bien para que verdaderamente nuestro matrimonio funcione. Para que no vivamos matrimonios que vivan siempre reprochándose las cosas por las frustraciones que pasamos. Y que sea una pelea constante en mi casa y en la iglesia, no. ¿Sí? Eso no, eso es un disfraz, es una máscara. Que en el matrimonio muchas veces la utilizamos muy bien. El tema está que lo que está en nuestro corazón a la larga sale. Y ahí es donde tenemos que tener el cuidado y saber hacer esto, perdonarnos como Dios nos perdonó. Como el Señor nos perdonó. Efesios 4:25 nos dice, dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ser honestos. Ser honestos. ¿Cuántas veces pensamos que si mentimos zafamos en el matrimonio? ¿Cuántas veces pensamos de que, bueno, si no le voy a decir la verdad, no vaya a ser que se enoje? Sí, entonces la disfrazo, ¿sí? Y la palabra nos indica que tenemos que ser honestos, hablar verdad. Y cuando nos sentamos entre los dos y Eli conoce mis errores, yo conozco sus errores, sé sus debilidades, sé su fortaleza, sé qué cosas le cuestan más, sé qué cosas le cuestan menos. Y entonces cuando surgen los problemas, ¿a qué tengo que llegar? ¿A terminar peleado? No, tengo que llegar a poder ser honesto, ver la realidad aunque me cueste, aunque no me guste. Y la mejor persona que me lo va a decir es a quien tengo al lado. Es con quien duerma todas mis noches, con quien me levante todas las mañanas, con quien llore a mi lado y con quien tenga alegrías a mi lado. Esa es mi esposa. Es tu esposo. Pero tenemos que aprender a ser honestos. ¿Sí? Muchas veces pasa en el matrimonio por solución. A nosotros nos pasó hace un poco de tiempo con una situación. Había que resolver unas cosas que era de parte de mi familia, así de sangre. La cosa fue que se resolvió, pero en parte. Entonces cuando yo llegué a casa y le conté a Eli me dice, pero ¿te acordás que nosotros habíamos acordado que si pasaba esto, había que hablar esta otra cosa? Y yo le dije, sí, pero lo que pasa es que surgió otra cosa. Sí, entonces nos pusimos mal los dos, porque yo decía, bueno, se trató de solucionar una cosa, pero ella
me decía lo que habíamos acordado si se llegaba a hacer mal, porque tenía un error. La cosa fue que pasó el tiempo, después veíamos con más claridad por qué había surgido ese error. ¿Sí? El tema es que teníamos que ser honestos. El tema es que teníamos que sentarnos y decir, bueno, mirá, pasó esto en realidad y lamentablemente esto se hizo mal. Ahora tenemos que ver cómo solucionarlo. Porque no era un error que venía de parte nuestra únicamente. Habían surgido diferentes situaciones en lo que había que resolver en el momento y no se pudieron por una cosa y la otra. El tema es que después yo quedaba delante de él y como que yo le había mentido también. Y no estaba bueno. Y es como que, bueno, sí, pero lo resolvimos de esta manera. Y vieron que siempre le buscamos la vuelta y no somos honestos. Y la persona que siempre nos va a conocer más es la persona que está a nuestro lado. Es así, nuestra esposa. Esposo. Él verdaderamente nos va a conocer como verdaderamente somos, ¿sí? Proverbios 11, 14 y con esto cerramos, ¿sí? Dice que donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Por último, estar dispuestos a buscar ayuda. Pero que nosotros muchas veces vamos al hospital no cuando sentimos los primeros dolores, sino cuando ya el dolor es insoportable. Ahí recién buscamos a quien nos puede ayudar. En el matrimonio pareciera que es algo similar. Cuando empiezan los primeros dolores, los primeros roces, pensamos que, bueno, esto se va a pasar. Y no es así. Y tenemos que ir muchas veces, ¿saben a qué? A buscar ayuda. Pidamos ayuda. ¿Nos va a dar vergüenza pedir ayuda? Sí, nos va a dar vergüenza. Nos va a dar vergüenza. Ya desde ya nomás se lo digo. ¿Sí? Miren a sus hijos cuando cometen algo que no es correcto y cuando vengan y nosotros le pedimos explicaciones. A ver si les gusta o no. Vienen con vergüenza. ¿Cuánto más nosotros? Cuando vamos y necesitamos el consejo, porque ya entre los dos, capaz que no sabemos, no le encontramos la vuelta, o estamos tan afligidos, o tan peleados, o tan distanciados, que necesitamos verdaderamente el consejo de otros que nos ayuden con la palabra de Dios. Quiera el Señor que busquemos primeramente su consejo y su guía, pero que también cuando ya no podamos nosotros, que no seamos cabeza duras y que busquemos en aquellos que sí tal vez nos puedan dar un consejo que valga la pena para ayudarnos. Las frustraciones las vamos a tener. Sí, no somos perfectos. Ahora ojalá sea que el Señor siempre nos encuentre cuando hay frustraciones, que entre los dos podamos llevar a cabo lo mejor y concluir de la mejor manera entre los dos. ¿Para qué? ¿Para hacernos mejores matrimonios? Sí, seguro. Pero para no perder de vista lo que Él nos dio. Lo mejor. Lo mejor lo tengo yo conmigo y es mi esposa. Ojalá cada uno de nosotros, cuando aparezcan los problemas, no veamos que es lo peor, la dificultad o lo que... No, es lo mejor. Y con lo mejor que Dios me dio, voy a poder seguir adelante y poder salir a lo que el Señor quiera para nuestras vidas. Así que el Señor nos bendiga y vamos a orar en esta noche. Amado Dios, te agradecemos porque un día rescataste nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque un día cambiaste nuestras vidas. Te encontramos a ti, el único que podía hacer nuevas vidas, y nos diste al Señor Jesucristo como muestra del amor más grande que has podido manifestar a los hombres que tanto mal hicimos.
Y en cambiar nuestra vida, también nos has hecho ver que tienes buenos planes para nuestras vidas y nos has dado, Señor, en tu tiempo lo mejor que tenías y que nos iba a hacer bien a nosotros. Te damos gracias porque nos acompañaste y nos has dado a nuestra esposa, a nuestro esposo, para saber que esto viene de ti. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes, porque no nos sabemos todas las cosas. Muchas veces erramos, muchas veces no resolvemos nuestras situaciones, nuestras frustraciones hacen que el matrimonio sea un tormento más que una felicidad, más que el poder potenciarnos entre los dos y poder salir adelante. Y esto es trabajo de todos los días, buscarte a ti para sanar, para perdonar, para volver a hablarnos, para pasar tiempo juntos y poder salir adelante con tu ayuda y con tu guía. Ayúdanos a tener en cuenta aquellos que también nos pueden guiar, que nos pueden aconsejar bien y aprender y salir triunfantes como matrimonios que tú quieres que seamos. Señor, en nuestra debilidad, ayúdanos y que en todo, Señor, podamos darte gloria a ti, porque tú eres lo mejor que nos ha pasado en la vida. Por eso te pedimos que guardes a cada uno de los matrimonios aquí representados y en todo, Señor, que podamos dar gloria a tu nombre por lo grande que eres. Dejamos todo en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén.